Más adelante aparecieron 15 años aproximadamente en los cuales estuvo muy en boga distintos procesos de planificación estratégica. Algunos de ellos surgieron mejor dicho, el primero de ellos surge como una iniciativa del sector privado, allá por el año 2002, fines del 2001, principios del 2002, en plena crisis y en plena situación en la que muchos jóvenes se iban de la ciudad. Un conjunto de instituciones creyó que era importante poder impulsar un plan estratégico para poder tener los lineamientos de crecimiento futuro de la ciudad, y fue algo que a través de una comisión promotora llevaron adelante hasta que se consolidó el plan estratégico e involucró también al Estado municipal. A partir de ahí tuvimos alrededor de 15 años en los cuales se desarrollaron otras experiencias. Al plan estratégico se le sumó el plan de desarrollo territorial como un instrumento técnico de aplicación de este plan. Más adelante en el tiempo, y ya con otra gestión de gobierno municipal, aparecieron el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, la revisión del plan estratégico, que más o menos se dio en forma simultánea con el Plan de Acción de Mar del Plata Sostenible, que básicamente era la inscripción de nuestra ciudad en el programa de ciudades emergentes y sostenibles del BID. Acá ya también aparece como una estrategia diferente respecto de cómo nos vinculamos como ciudad con otros órganos internacionales, porque a diferencia de lo que habitualmente veníamos acostumbrados a hacer, que la ciudad definía de alguna manera más o menos institucionalizada o coordinada o con algún tipo de participación, qué obras quería llevar adelante y ofrecía o iba a buscar el financiamiento. Este programa del BID te decía que era lo que te iba a financiar, ¿no es cierto? Entonces aparece como una estrategia inversa, te dice, bueno, te vamos a financiar estos estudios y con esto vas a llevarlo adelante. Creo que eso es algo novedoso en la vinculación con estos organismos. Y luego aparece algunas acciones respecto de esta inscripción en el programa de ciudades emergentes y sostenibles, que tienen que ver, por ejemplo, con el plan de desarrollo urbano de la zona del noroeste de la ciudad, como lo más reciente. Todo esto, este conjunto de planes caracterizaron alrededor de 15 años con más o menos instancias de participación ciudadana, en algunos casos probablemente con un sobrediagnóstico y con pocas instancias de concreción del acuerdo respecto de los proyectos. Acá no me quiero olvidar de mencionar como un ejemplo de lo que sucede cuando queremos llevar algo adelante y el proyecto no está absolutamente convalidado. En el año 2015, 2016, para ser más exacta, me parece, estuvo la iniciativa de llevar adelante el Metrobús en la ciudad de Mar del Plata, traer el Metrobús a la ciudad de Mar del Plata. Estaba previsto en el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, incluso era como uno de los proyectos que se podían llevar adelante de un conjunto de proyectos. Esta falta de definición en la decisión política y la definición del proyecto de poder llevarlo adelante hizo que tuviera un rechazo mayoritario, porque no era lo primordial y no había certeza de cómo llevar adelante el resto de conjuntos de acciones que estaban previstos en ese plan. Por eso, muchas veces estos planes parece que quedaran interrumpidos porque el diagnóstico y los lineamientos se construyen en conjunto, pero luego la implementación de los proyectos carece de esa instancia de participación. Y existe como una narrativa política que a través del tiempo se va construyendo, que tiene más que ver con los... No sé si esto funciona. Oh, no tiene nada. No pasa nada, no está conectado. Lo bajamos el archivo ahí, que debe estar de pendrive. Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, acá había una suerte de imágenes de distintas iconografías que Mar del Plata ha utilizado como ciudad, que no tienen que ver con una marca de ciudad. Muchas veces se vende como una marca de ciudad, pero que tiene que ver con una gestión de gobierno más que como una marca de ciudad, y tiene que ver con la narrativa política. Cada uno que llega quiere poner su logo, su prota, su marca, y es la marca de gobierno, no la marca de la ciudad. Esto tenía que ver con esa construcción de la narrativa. Entonces vemos cómo el escudo municipal se reemplaza por un logo, luego viene por otro logo, y así van cambiando consignas y eslogan y lemas, hasta que llegan algunos otros que van suplantándolos. Y en el 2016 aparece una interrupción. Esto hacía un movimiento, ahora se los cuento en realidad, esto hacía un movimiento como el de la tele, que nos quedamos sin señal. Y en el 2016 nos quedamos sin señal, y todo lo que habíamos hecho los 15 años previos, que tenían que ver con los planes estratégicos, quedaron interrumpidos. Y llegó la pandemia. Y la pandemia profundizó la brecha que había en muchos barrios, y siempre menciono o hago alusión a que en ese momento el eslogan proponía quedarse en casa, ¿no? Quédate en casa era el lema de ese momento para poder afrontar esto que era novedoso para muchos de nosotros en cuanto a poder afrontar una pandemia global de la magnitud que tuvo. Pero lo cierto es que el eslogan quédate en casa no significa lo mismo para todo el mundo. Entonces, entender que para muchos no era opción quedarse en casa y tener previsión de que estas brechas, estas situaciones se profundizaron en el tiempo, es muy importante, porque son las deudas que hoy decíamos tenemos pendientes y que no, como ciudad no hemos sabido afrontar. Y aparece en ese momento la Mar del Plata del Sí como un eslogan o como una apelación ante el confinamiento, ante la paralización que sufría la ciudad y la necesidad de poder habilitar algunas actividades. Aparece esta Mar del Plata del Sí, que se instala, más allá de esta coyuntura, como una marca de gestión, ¿no es cierto? Bueno, y entonces en ese momento nos sirvió para ir habilitando algunas actividades, para ir regulando qué actividades, en ese caso, por ejemplo, la industria de la construcción estaba permitida la obra pública, pero no la privada, y bueno, Mar del Plata hizo bastante punta en la habilitación de algunas obras privadas con algunos criterios, y lo mismo en las actividades comerciales. Pero este mensaje del Mar del Plata del Sí se quedó, y conlleva a que empecemos a sostener o a permitir el desarrollo de algunas excepciones o de algunos permisos para llevar adelante algunas iniciativas, fundamentalmente a instancias del sector privado, a mi criterio, y esto lo digo en términos personales, creo que con mucha tolerancia por parte del sector público en cuanto a poner a lo que correspondería, como poner frenos y poner criterios o imponer ciertos límites que conllevan a aprobaciones que terminan siendo muy cuestionadas por los vecinos, por los habitantes de la ciudad, que no se le encuentran tal vez las bondades que contrapesen el posible daño que harían a las características urbanas de un sector, y la intervención de la justicia paralizando estas iniciativas, y el Estado reclamando o apelando esas paralizaciones, lo que conlleva también un terrible gasto, no solamente en el costo social o el desgaste social, sino también un terrible gasto para el Estado, para el erario público, para poder afrontar estas iniciativas. Además está decir que yo particularmente creo que cualquier vecino tiene derecho a pedir una excepción. Todos tenemos derecho a peticionar,
pero es obligación del Estado, sin lugar a dudas, establecer el criterio por el cual sí o por el cual no. Y este criterio del Mar del Plata del sí permite este tipo de situaciones que además no tienen parte del proceso de planificación. Y las políticas públicas requieren un rol activo del Estado. Y en el 2025 estamos afrontando una situación para nosotros también inédita, en el sentido del retiro del Estado de las obligaciones que entendemos que le son propias, que tienen que ver con garantizar infraestructura de calidad, la atención a políticas públicas de distinta naturaleza. En el caso de la obra pública particularmente, que se paraliza, digamos, esta semana no podemos dejar de mencionar que acá en Mar del Plata nos quedamos sin gas, nos quedamos en muchos lugares sin la posibilidad de tener gas en nuestros hogares, además de la falta de gas para el sector productivo, para la movilidad en muchos casos, y parte de las razones por las cuales el gas no es suficiente no solo es por la ola polar, que también tiene que ver con eso la mayor demanda, sino también porque se han paralizado las obras de ampliación del gasoducto, digamos, donde se tendría que hacer la repotenciación ahí en el nodo de las Armas, y esa obra no está concluida. Pero no es la única obra que está desfinanciada o que se ha paralizado, ni tampoco es la única política pública que se ha discontinuado, por lo cual es importante entender que necesitamos del Estado para poder garantizar políticas públicas eficientes. Y también estos últimos días se están discutiendo algunas iniciativas y me gustaba poner este ejemplo del destino de la unidad turística Chapadmalal, porque acá hay dos iniciativas diferentes sobre un mismo espacio territorial, sobre un mismo equipamiento público que tiene décadas y que ha caracterizado la ciudad, y por un lado se propone ceder el hotel a la Universidad Nacional de Mar del Plata para crear un campus, y por el otro lado tenemos una propuesta que impulsa transformar este complejo en un nuevo puerto madero con una inversión público-privada. ¿Quién define? ¿Quién y dónde se discute la pertinencia de esta iniciativa? ¿Con qué marco lo vamos a discutir? ¿O simplemente va a ser una instancia más en la que vamos a dirimirlo por cantidad de votos en el Consejo Deliberante? ¿Alcanza la cantidad de votos mayoritarios para un lado o para el otro? No estoy juzgando ninguna de las dos iniciativas, que no las conozco. Lo que digo es dónde lo vamos a discutir, quién lo va a definir y cómo vamos a hacer para que esto sea producto de algo consensuado en nuestra ciudad. Porque evidentemente, digamos, seguramente con mucha complejidad, es difícil generar consensos, pero también es cierto que no somos totalmente indiferentes a este tipo de iniciativas. Por eso me parece que es fundamental que recuperemos, y eso tiene que ver también con cómo orientar las políticas públicas al futuro. Es fundamental que recuperemos los procesos de planificación, que lo integremos a iniciativas que tengan que ver con innovación y conocimiento como motores económicos, y que tengamos una perspectiva ambiental y cultural inclusiva que nos permita también promover la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Si logramos poder comprometer a la comunidad, poder ser consecuente con las decisiones que allí se tomen como ciudad, seguramente el futuro será mejor que la realidad que nos está en este momento dando como devolución nuestra ciudad. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la es súper interesante, sobre todo para este tipo de ciclos donde estamos tratando de sumar justamente a la ciudadanía, ¿no? Hablar de las políticas públicas y hablar de la necesidad que tenemos como sociedad de intervenir y de ser parte, ¿no es cierto?, de todas estas decisiones. Creo que es un trabajo de todos y creo que, bueno, un poco el ciclo de charlas, sin ninguna postura definida, ni política, ni de ningún tipo, lo que trata es justamente eso.
hacer un llamado de atención, un poco lo que hiciste recién, un poco explicar cuáles son las cosas que estamos viviendo como sociedad, como ciudad, y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante para poder, obviamente, ser parte, entre todos, ¿no es cierto?, de la ciudad y las decisiones que se toman en la ciudad. Por eso la importancia, obviamente, de convocar a este tipo de charlas, a este tipo de convocatorias para la construcción ciudadana.